Le damos la bienvenida una vez más al ciclo de conferencias de ARAC, de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Afrodescendientes, racismos y crisis civilizatorias, reflexiones urgentes para el mundo post-pandemia. Empezamos ya, soy malo con las fechas, pero ya empezamos, creo que es el octavo, el noveno encuentro me parece que es. Hemos recorrido bastante la realidad de nuestras Américas y el Caribe, recogiendo las voces de nuestros referentes, hermanos y hermanas a lo largo y ancho de este gran continente. En este contexto, la sensación de que en muy poco tiempo pasaron muchas cosas y como que las cosas se desactualizan a una velocidad soberana. Me atrevo a decir que hasta el propio nombre de la convocatoria, pero la realidad es que sigue siendo una excusa perfecta para encontrarnos en esta virtualidad, a reflexionar algo que para nosotros necesariamente siempre ha sido urgente, no solamente importante, discutir estas inequidades de carácter sistémico que hoy aparecen a la luz y son visibles para un número más importante de personas en relación en este contexto tan particular de la pandemia del COVID. Lo primero que queremos decir en relación a este encuentro de disidencias sexuales afrodescendientes, un panel de lujo tenemos hoy, es que Gina González no nos va a poder acompañar justamente en estos días, fue diagnosticada con COVID-19, lo cual desde acá nuestro enorme abrazo, nuestra preocupación. Estuvimos hasta último momento esperando los resultados y efectivamente así fue. Así que evidentemente esto para algunos que andan por ahí dudando de los efectos de esta pandemia y cómo atacan nuestras comunidades, golpea de cerca a este ciclo y a esta conferencia, esta realidad crudísima que es la pandemia que estamos atravesando del coronavirus. Así que nuestro abrazo fraterno, amoroso, de hermandad con nuestra compañera y hermana Gina González. Como les decía, vamos a estar transmitiendo como siempre, estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de ARAC y el canal de YouTube de ARAC, arac.afrodescendientes, abiertos ya se está sumando gente, darle la bienvenida a todos y a todas y a todos para que nos hagan preguntas, saludos, intervenciones, reflexiones para que podamos compartir con los panelistas del día de hoy, que realmente son personas que tienen mucho para aportar a esta discusión y sobre todo aprovechando, vuelvo a decir, esta coyuntura que permite renovar nuestra discusión de las tan cuestionadas normalidades para meternos de lleno en un tema que dentro de las invisibilidades a las cuales son sometidas nuestra comunidad, bueno, cargan con la intersección de otras invisibilidades. Así que darles la bienvenida a todos y a todas e inmediato presentarles quienes nos van a estar acompañando hoy. Estamos compartiendo con Alberto Abreu Arcia de Cuba, que está con nosotros. Él es intelectual, bloguero y activista autónomo por los derechos de las personas LGBTI más o plus, como dicen, y contra el racismo. Ha publicado muchos libros, entre otros Los Juegos de la Escritura, Premio Casa de las Américas 2007 en Cuba, de ensayo artístico literario, y Por una Cuba Negra, literatura, raza y modernidad en el siglo XIX. Hace unos días sacó un artículo muy interesante, espero que dentro de su exposición tenga la posibilidad no solo de comentarnos realmente un texto para pensar, ¿no? Un texto Soy, me pienso y hablo como sexual negro, realmente una declaración política muy, muy interesante, esperemos que nos dé el tiempo para abordarla. También nos acompaña hoy Linda Sofía Vaquero Fernández de Castro, desde Colombia. Ella es coordinadora de Orígenes, organización social de mujeres étnicas afrodescendientes, que hace parte de Las Polonias, Red Distrital de las Mujeres Negras, y de la Red Comunitaria Trans. Ella es socióloga de la Universidad Popular del César y estudiante de la maestría de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Así que bueno, darle la bienvenida a ambos a este ciclo y el agradecimiento en nombre mío de toda la articulación regional de Afrodescendientes de las Américas de ARAC. Así que si les parece, nos metemos ya de lleno en el panel de hoy y te invito, Alberto, a empezar a compartirnos algunas reflexiones en torno a esta situación de la pandemia y cómo nos afecta a nosotros y a nosotras. Sí, feliz de estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación. Se me escucha perfectamente, ¿no? Sí, te escuchamos bien.
Quisiera comenzar este panel dándole las gracias a ustedes por la invitación y hacer un alto de desmemoria, o sea, contra la pandemia, si se quiere, del olvido, y traer un texto del siglo XIX cubano que es fundacional, ¿no? Y que se me antoja como una alegoría, una metáfora de lo que ha sido el devenir de la disidencia sexual afrodescendiente. Dicho texto autobiográfico, de una manera u otra, explora las alternativas, los quiebres y fisuras, conflictos y vicisitudes de lo que ha significado ser un disidente sexual afrodescendiente. Una minoría dentro de otra minoría, dentro de la comunidad afro, como tanto dentro de la comunidad como de la sociedad en general. El texto al que me refiero es la conocida biografía del poeta esclavo Juan Francisco Manzano, escrita ya por 1840 y hasta donde se conoce es el único testimonio en español escrito por un esclavo. Me interesa aquellos momentos donde el hablante en el texto de Manzano recurre al silencio para aludir a la violencia o la violación sexual de la cual ha sido víctima, ya sea por parte del administrador, el mayoral, el contramayoral o alguno de estos personajes blancos de aquella sociedad. Son relevantes en este texto los momentos en que Manzano se construye como un objeto del deseo para el hombre blanco también, ¿no? O las labores de un esclavo doméstico, letrado como Manzano, que lo configuran como un sujeto afeminado, o al menos desde una masculinidad otra, tan distante de aquella imaginada desde la literatura antiesclavista cubana para el hombre negro. El silencio, la tachadura, las correcciones del cuerpo negro tan apegado a la barbarie, a los placeres de la carne y el deseo, ha sido desde entonces la manera en que el colonialismo y los preceptos higienistas de la modernidad occidental han reaccionado ante los cuerpos de la disidencia sexual afrodescendiente. El cuerpo del esclavo negro violado por el conquistador blanco y el silencio del hombre negro como respuesta. Cito a Manzano: oh Dios, corramos un velo sobre esta escena tan triste. Ay, mi sangre se derramó y perdí el sentido. Fin de la cita. A pesar de la labor que durante más de 10 años vienen realizando la activista en el contexto cubano, ahora ya en pleno siglo XXI, negra y lesbiana Sandra Álvarez, en su blog Negra Cubana tenía que ser, los textos y la labor desarrollada por la psicóloga negra y lesbiana también, Norma Guillard, de la emergencia en los últimos años de proyectos como Mirarte Día a Día, Casa Tomada, Afrodiverso, Afrocuba, LGBTI. La disidencia sexual afrocubana ha estado designada por las vicisitudes, conflictos, silencios e invisibilidades que se derivan de su doble marginalidad sexual y racial. Una doble invisibilidad que se produce hacia adentro, es decir, hacia el interior de nuestras propias comunidades afroenunciativas y hacia afuera, la sociedad en general. En este punto llama la atención la ausencia del cuerpo de negros y negras, de disidentes sexuales en las diferentes cartografías, antologías de poesía, narrativa erótica y otros intentos por mapear el lugar de la disidencia sexual y del deseo en los procesos formativos de la nación cubana. Algo similar a lo que pasó con lo que hizo el feminismo blanco con el feminismo de las mujeres negras y por qué tuvieron ellas que posicionar el afrofeminismo. A ello hay que sumarle que la revolución cubana, desde su llegada al poder a través de la literatura, el discurso político, ideológico, etc., se dio la tarea no solo de reprimir el deseo otro, sino de construir un paradigma de hombre nuevo y de sujeto revolucionario, blanco, varón, heterosexual y viril. Lo ocurrido con los MAT, o sea, en los años 60, eran como una especie de, o sea, la sigla es Unidades de Ayuda Mutua a la Producción, pero eran como una especie de campos de concentración que se sabe donde enviaban a los homosexuales y a todo aquel sujeto que no se adaptaba a estos disciplinamientos de
del cuerpo y que tenía, o sea, los hippies, e incluso católicos y eso, o las ediciones El Puente, que las ediciones El Puente fue un proyecto muy interesante donde que duró aproximadamente 4 años, hasta el 66, del 62, y donde por primera vez concluyen en la historia de la literatura cubana y de la ciudad letrada cubana un grupo de mujeres negras y lesbianas, de mujeres lesbianas, de homosexuales, negros, concluyen este proyecto, pero que fue incluso cercenado, entre otras cosas, porque dice que intentaron crear un Black Power, y algunos de ellos, por ejemplo, recibieron tratamiento de electroshock, como Ana María Simón, porque supuestamente era lesbiana. Es una práctica que en los años 60 se utilizaba mucho para corregir como disciplinamiento del deseo lésbico, homosexual, homoerótico. Y eso pasó con El Puente, o sea, que fue un proyecto que quedó trunco. Y de jóvenes que ya tenían como 18, 20 años, y después en los años 70 con la parlamentización y demás, o sea, como parte de esta política de clausura de los primeros años de la revolución, también se clausura el tema del racismo. Si supuestamente se crearon leyes de igualdad racial, no había por qué hablar más de racismo, ni del lugar del negro en la nación, ni demás, porque todo eso se había solucionado. Y además dividía la nación en un momento en los años 60, donde era necesario la unidad de todos los cubanos. Se elaboró entonces el paradigma de la mulatez, ¿no? Es decir, que en Cuba la palabra activismo, antirracista, LGBTI, sociedad civil, son términos recientes, o sea, de principios de este milenio. Y quienes hemos venido realizando exposiciones de izquierda y de autónoma este activismo, lo hacemos sin el reconocimiento oficial, caminando por el filo de una navaja, enfrentando continuas suspicacias políticas y los intentos del discurso oficial por desacreditar nuestra labor. De ahí se explican las razones que han impedido una alianza entre activistas LGTBI y el movimiento antirracista, y la presencia, visibilidad y reconocimiento de la agenda y los cuerpos racializados de negras y negras disidentes sexuales en la emergente comunidad LGBTI blanca y de clase media. Por otra parte, los estudios, periodizaciones, debates teóricos sobre la disidencia sexual en el contexto cubano han estado marcados por carencias teóricas, desfasaje y la apropiación acrítica, como lo que viene realizando un grupo de estos proyectos emergentes, o sea, de negros y negras disidentes sexuales afrocubanos con el término queer, como ha ocurrido en diversas comunidades vinculadas al activismo de la disidencia sexogenérica en Latinoamérica, en Cuba. También la importación, traducción, apropiación acrítica de los queer ha desencadenado una serie de tensiones, y más si lo miramos hacia el interior de la disidencia sexual afrocubana. Una de ellas tiene que ver con la relación entre memoria y olvido, lo emergente y lo desplazado, las historias tachadas, silenciadas de nuestras luchas, o sea, por la igualdad y los derechos de la población LGBTI, que tienen ya toda una trayectoria. No se inicia con los 90 ni con el CNC, con María, sino que ya tiene una trayectoria que viene de los años 60, como decía. Se asume a partir de este posicionamiento queer como una especie de acto de memoria, de borrón y cuenta nueva. Desde luego que semejante acto de desmemoria no es más que otra forma de esquivar y no establecer un compromiso con problemáticas de qué forma articular nuestras narrativas memorísticas sobre el deseo y la disidencia sexual del cuerpo afrodescendiente a partir de periodizaciones y genealogías metropolitanas que desde su voluntad hegemónica y fundacional, entre comillas, proponen la teoría queer. ¿Acaso desde la tipicidad periférica de nuestros cuerpos inmersos en eventos políticos como la Revolución Cubana y su voluntad por disciplinar nuestros cuerpos o regir nuestros deseos y otras muchas circunstancias y gestos de disidencia, que la disidencia sexual afrodescendiente en la isla
en las décadas de los años 60, 70, 80, así como su existencia callejera, que no son tomadas en cuenta por esta teoría, ¿no? O sea, por la teoría, o sea, por los estudios queer, eso lo he dicho en otras ocasiones, el desnudismo y la lesitud teórica de quienes en este sentido me espanta. Son las razones que hacen de lo queer cubano un término absolutamente blasquista, de mera inyección a una nomenclatura anglosajona, porque además de lo apuntado hasta aquí, número uno, ha sido incapaz de convertirse en un alto político de intervención enunciativa. Número dos, su invocación solo obedece al cálculo, la mimesis con respectivos guiños y galanteos a otros espacios imaginarios de la sexualidad y el deseo de los circuitos hegemónicos y metropolitanos. Y número tres, participa de una relación saber-poder con estos espacios centrales dentro de la cual solo somos objeto de conocimiento, nunca sujetos que producimos un saber. Somos ratas de laboratorio a la cual ni siquiera se nos cita cuando se nos toman muchas de nuestras ideas y muchas de nuestras partes. De las conclusiones que nosotros, como disidentes sexuales afrodescendientes, y de nuestra sexualidad, hace este monstruo corporativo que es la Academia Norteamericana como ingeniería de poder perversa y sofisticada y sus intentos de disciplinar y homogeneizar los discursos, algo sobre lo que pudiéramos estar discutiendo y que se urge también repensar en estos tiempos. Bien, Alberto, me quedo, bueno, varias preguntas para una segunda instancia, ¿no? Abriste muchos canales de diálogo, pero gracias hasta esta parte. Linda, te damos también la bienvenida y te escuchamos. Tenés el micrófono apagado, Linda. Ahí está. Listo. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer la invitación a ustedes para poder participar aquí y visibilizar un poco sobre la situación de derechos de mujeres transexuales negras en Colombia. Y quiero iniciar mi intervención con una frase de Maris Conde en donde dice que el color tiene significado y por tanto lleva implícito contar una historia distinta. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo la pertenencia étnica de los pueblos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, que es como nos autodenominamos en Colombia, y también los pueblos originarios, en función de un color, en función de un fenotipo, debemos contar una historia distinta porque nuestras historias suelen estar contadas por la hegemonía política que gana y que cuenta las cosas a su acomodo para hacernos quedar mal. Bueno, es importante compartir la experiencia organizativa de las mujeres en Colombia. Nuestra organización social, que es Origen, es una organización social que se compone mayoritariamente por mujeres transexuales, negras, y nuestro accionar está dado en función de dar orientaciones para que las mujeres que lleguen a nuestra organización puedan recibir la oferta institucional de servicios que tiene Bogotá para la ciudadanía en caso de que nosotras no podamos responder a sus necesidades y demandas. La población clave que trabaja con nosotras son sectores sociales de mujeres con pertenencia étnica no blanca, pero con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas o no normativas, sin ser excluyentes de que en nuestros procesos hombres sexualmente diversos también puedan participar, porque es muy importante generar alianzas entre todos y todas. Es en el marco del confinamiento social que estamos viviendo en función del virus COVID-19, que lamentablemente ha infectado a nuestra compañera China y por lo que no pudo acompañarnos en esta tarde, lamento mucho que no esté aquí y desde aquí le mando un saludo especial y de manera colectiva la mejor energía para que salga de este impasse de la mejor manera y no tenga ninguna dificultad con respecto a este virus. Este virus ha dejado en claro
muchas situaciones desfavorables que van dirigidas hacia los sectores sociales o poblacionales que históricamente han sido discriminados y por ende excluidos, segregados y marginados socialmente en cada uno de los grupos en donde nos manejamos. Dicen que el poder no cambia, sino que revela. En esta situación, el confinamiento social lo que ha hecho es revelar una sociedad que está conformada por una estructura cultural racista, misógina, machista, homofóbica, que exime de su orden natural de las cosas todo aquello que no está dentro de la normalidad, y parte de no estar en la normalidad son los sujetos y las sujetas que hacen parte de grupos étnicos no blancos y de las disidencias sexuales, que son los sectores sociales LGBT, como los denominamos aquí en Colombia, que son personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero como una palabra que engloba todas las identidades que se han contemplado en las diversas políticas públicas que se han construido a nivel regional en nuestro país. Es importante visibilizar en el marco de este confinamiento social la capacidad de agenciamiento de las mujeres transgénero con respecto a enfrentar esta situación de emergencia social de la mejor manera para poder de una manera sorora, solidaria, fortalecer esas redes de afecto y apoyo entre nosotras mismas. Por eso cabe mencionar esa capacidad que tenemos de poder afrontar las dificultades que se nos presentan, y hemos visto en el transcurso de estos 5 meses que llevamos de confinamiento social cómo las mujeres han activado rutas de atención, han activado procesos y estrategias de captación de recursos, de alimentos, de vestimenta, para poder satisfacer las necesidades de quienes entre nosotras se encuentran más desprotegidas, que suelen ser mujeres transgénero, habitantes de la calle, en ejercicio de prostitución o trabajo sexual, según la perspectiva en que cada una lo vea, o en consumo de sustancias psicoactivas, entendiendo que las mujeres transgénero solemos llegar a lugares distantes de nuestros lugares de orígenes en busca de una mejor oportunidad y calidad de vida, y huyendo de múltiples violencias que vivimos en nuestros lugares de origen, que comienzan en nuestra familia, se desenvuelven en una exclusión del núcleo familiar y de allí en adelante, entendiendo que los derechos humanos son articulados o concadenados los unos con los otros. Si uno se ve violentado, pues el resto también se va a ver afectado. Es importante entonces ver esta cantidad de dificultades que se han presentado, pero que debido a la fuerza organizacional de base comunitaria que han tenido mujeres transgénero, principalmente en la experiencia en Bogotá, en el barrio Santa Fe, que es donde existe la zona de alto impacto, o como le llaman en otros lugares, zona de tolerancia, donde se ejerce el trabajo sexual y actividades conexas. Allí está la red comunitaria trans activando estas estrategias poderosas que permiten captar recursos para poder ayudar a nuestras compañeras que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad de nuestros derechos, porque todos y todas somos vulnerables ante a un proceso de discriminación, pero algunas lo son más. Esto evidencia también la baja capacidad de respuesta institucional de los gobiernos para poder atender las situaciones de emergencia social que ha provocado el confinamiento social debido a la pandemia por COVID-19, y evidencia la negligencia y la inoperancia de los aparatos institucionales para poder responder de manera satisfactoria a nuestras necesidades y demandas como mujeres diferenciales, como mujeres transgénero y como mujeres negras. Entonces es valioso mostrar cómo se debe realizar una adecuación institucional que pueda aplicar un enfoque diferencial desde una perspectiva interseccional para poder responder de manera satisfactoria y plena a todas nuestras necesidades como ciudadanas. Y en cuanto a la sociedad de manera general, pues es revelado cómo existen discursos de odio, prejuiciosos,
cómo aumenta o se revela la xenofobia, el racismo, la exclusión y la marginación social dirigido a estos cuerpos que salen del orden natural de las cosas, cuerpos transgénero, cuerpos negros, cuerpos construidos a partir de la necesidad de sobrevivir a través de el trabajo sexual o el ejercicio de la prostitución, y que también se ve, afecta de manera distinta a las mujeres transgénero migrantes que no cuentan con las herramientas necesarias para exigir sus derechos y a veces no tienen opciones para poder satisfacer las situaciones de precariedad a las que se ven enfrentadas al no estar en un territorio que es el propio, a pesar de que el gobierno nacional debe generar acciones para poder satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces, nos vemos permeadas como mujeres transgénero, negras, por estructuras racistas, excluyentes, que no permiten una inclusión real de nosotras dentro de los grupos sociales en donde nos encontramos. Esto muestra entonces lo que quiero resaltar dentro de la capacidad de agenciamiento de las mujeres, y es esa posibilidad que entre pares tenemos para apoyarnos, para ayudarnos, para levantarnos mancomunadamente, porque es muy importante que las mujeres ejerzamos el principio de sororidad entre nosotras y que esto nos permita juntas fortalecer esas redes de afecto y de apoyo entre nosotras, pero también generar alianzas con otros sectores sociales o poblacionales que nos permitan levantarnos para sostener y seguir en ese ejercicio de resistencia, porque parte de la resistencia no es solo luchar, sino también mantenerse como una estrategia primordial para poder sostener el. Hoy estamos aquí gracias al resultado de las luchas que tuvieron antes de nosotras, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres transexuales, que no entregaron sus vidas como pretenden romantizar algunos pensadores o algunas personas que escriben, sino que les han arrebatado su existencia, su vida, en función de una lucha legítima por la visibilización y el reconocimiento de nuestras múltiples formas de ser como mujeres y el privilegio de estar aquí hoy, mi privilegio de estar aquí hablando en este espacio tan importante para las personas que nos están viendo en este momento, está dado en función de que estamos paradas sobre los hombros de nuestras ancestras, muchas de ellas que han perdido la vida en la lucha, pero parte de esas luchas también se dan en una resistencia de espera y de aguante para mantenernos vivas cuando, por ejemplo, el máximo derecho a que se nos violenta a nosotras como mujeres transgénero es nuestra vida, el derecho a la vida. El derecho a la vida se nos violenta de manera constante, y de ahí en adelante, cuando somos excluidas en su mayoría de los núcleos familiares, comienza una concadenación de violencias y falta de garantía, acceso y disfrute de nuestros derechos, como un buen nombre, a la seguridad, a la educación, al trabajo en condiciones de dignidad, y nos toca recurrir en la mayoría de los casos a el trabajo sexual o ejercicio de prostitución, y también al arte, al estilismo, a la puesta en escena, para poder sobrevivir, porque también hay que desmitificar esa creencia falsa de que la prostitución permite a las mujeres vivir como reinas. Eso también es una forma de romantizar este ejercicio que muchas veces va en perjuicio para las mujeres que realizan estas actividades, y que también crean una forma de configurar los cuerpos para el comercio y para la Dame un segundito, Linda, que te pierdo. Alberto, fíjate si podés tu teléfono, que la estoy perdiendo a Linda. Que interfiere ahí el sonido de tu teléfono. Perdóname, Linda. Para que puedas cerrar. ¿Viste ahí, Alberto, poner? Sí, te escucho. Si podés poner en mucho tu teléfono,
hasta que termine de hablar Linda, que si no, no se le escucha. Ahí está. Perdona, Linda, discúlpame, cerrá tranquila, muy interesante. Te estaba siguiendo con atención. Listo, está bien. Bueno. Dale un cierre tranquilo a lo que estabas diciendo, perdóname. Terminé la idea porque... La idea que estaba desarrollando era dándole prioridad a la capacidad de enjuiciamiento de las mujeres en el marco del confinamiento social que ha producido... Estabas planteando esta idea de romantizar la idea del trabajo sexual, de los lujos que esto acarrea. Sí, exacto. Eso nos lleva a pensarnos como mujeres transgénero a la manera en cómo configuramos nuestros cuerpos, en cómo construimos nuestras múltiples identidades. El ejercicio de la prostitución o trabajo sexual, me gusta ser muy incluyente y decir los dos términos para poder respetar las opiniones y las opciones múltiples que tienen las personas con respecto a esta actividad. Porque, bueno, no considero que sea respetuoso imponer ideas o posiciones frente a otras, porque todas tienen luchas legítimas, y lo hablaba Alberto en su intervención cuando hablaba lo que hacían las mujeres feministas blancas con respecto al feminismo negro. Mientras ellas luchaban por estar en los espacios públicos, poder habitarlos, transitarlos, por su derecho a la participación a través del voto, y por no ser vistas como sujetas frágiles, pues las mujeres negras luchaban constantemente por su derecho a la libertad, podían habitar los espacios públicos por ser esclavizadas y estar ocupando algunas situaciones laborales que les permitían estar en la calle. Y el trabajo era el pan de cada día para las mujeres negras, y sus cuerpos no eran vistos como sujetos de fragilidad, al contrario, eran vistos como animales de carga que sostenían la economía macabra, esclavizadora, colonial, en donde se aprovechaba de los cuerpos negros para poder sostener y producir dinero sin ningún costo y sin nada a cambio para las personas. Y esto se produce debido a la deshumanización que hay sobre los cuerpos negros, ¿sí? Sobre los cuerpos de las personas indígenas, de los pueblos originarios de la Via Yala, de América Latina, en donde, quitándole la humanidad, se legalizaba la posibilidad de esclavizarlos y de tratarlos como animales de carga, ¿sí? Al deshumanizar los cuerpos ajenos, los cuerpos de los otros, se nos hace legal poder imponer sobre ellos ciertas estructuras de conducta comportamentales y ciertos roles laborales que eran justamente amparados por las instituciones que en el momento de la colonización y de la conquista eran amparados por el sistema de gobierno desde el momento que justamente gobernaba a través de la iglesia. Entonces, cuando yo mencionaba el tema de la configuración de los cuerpos de las mujeres transgénero a través del ejercicio de la prostitución, se da este fenómeno en donde las mujeres construyen sus cuerpos a partir del objeto de consumo que se ha dado en la sociedad, y que los cuerpos de las mujeres, las estéticas que manejan las mujeres, justamente están dadas por hombres para su consumo, en donde los cuerpos de las mujeres son diversos y no todas las mujeres tenemos la misma configuración. De ese modo, se legitima algunos cuerpos como buenos, como hermosos, como aceptables, y otros que simplemente deben ser excluidos por no cumplir con el canon estético basado en unos estereotipos machistas dados, como lo dije, para el consumo de los hombres, cosificando el cuerpo de los hombres. Entonces las mujeres transgénero tendemos a construir nuestros cuerpos a partir de esos estereotipos, si es de la imagen de la mujer latinoamericana, extremadamente voluptuosa, con pechos grandes, caderas, nalgas y muslos grandes, un cabello largo, preferiblemente también bajo cánones eurocéntricos. Y aquí es donde llego a cómo las identidades de género que transitan
dentro de los cuerpos de mujeres extranjeras negras se ven afectadas por estos estereotipos dados en función de un pensamiento colonial y eurocéntrico que pone lo blanco como un modelo a seguir de belleza. Entonces, los cuerpos negros de mujeres transgénero se ven afectados por estas situaciones y las mujeres negras día a día luchamos en contra de nuestra naturaleza para poder asumir una estética muy distante a quienes somos como seres humanos desde el punto de vista fenotípico, pero también cultural, y pretendemos llegar a ese ideal de belleza blanco que dista de nuestras realidades como mujeres negras. Entonces alaciamos nuestro cabello, tendemos a tinturarlo de colores claros, queremos afinar nuestras narices y otra serie de situaciones que lo que producen simplemente es la evidencia de una estructura racista que te exige ciertos modelos estéticos y físicos para poder encajar en la sociedad y disminuir esos niveles de violencia. Entonces cabe la frase que te dice, eres negra pero estás muy bien vestida. Ay, eres negra pero qué lindo tu cabello, ¿sí? Porque se cumplen con cánones que no hacen parte de nuestras identidades y que eso hace daño a nuestro cuerpo. Recurrimos a métodos invasivos para poder moldearlo, inyectando en él, no desde una visión estética como suele señalarlo la sociedad que desconoce nuestras realidades de vida, porque el construir nuestros cuerpos va más allá de una estética. Es simplemente una herramienta política en donde nosotras evidenciamos que somos mujeres que debemos ser reconocidas y legitimadas y por tanto integradas a las demás mujeres a través de nuestra corporalidad, pero que muchas veces esa corporalidad responde a cánones estéticos inalcanzables y blancos que evidencian un sistema pues racista. Gracias, mira. Perfecto, Linda, me atrevo a dejar esta primera parte hasta acá. También disparaste un montón de interrogantes y líneas de discusión, pero ya retomamos. Ahí Alberto se me fue, se me escapó un segundo, Alberto. No te me escapes, Alberto. Ahí estás. Abrí el micrófono, así te escuchamos. Ahí se me ocurre, bueno, estamos recibiendo saludos. Un saludo muy especial para Alberto y para Linda de parte de Agustín Lavamontes. Ahí se hace presente Lavamontes saludándolos. Nos mandan saludos de Brasil, desde Argentina, de Curazao. Un beso también para Agustín desde acá. Alberto, dijiste un montón de cosas. Me atrevo a encarar por una. Y vos vas por ahí o... En un momento planteaste la tensión, las resistencias políticas que hay en torno a esta lucha en particular. Me hace pensar, hace un tiempo participábamos como articulación en el foro de Sao Paulo, ¿no? Y la resistencia a entender en el armado político a los cuerpos o a los sujetos políticos afrodescendientes como una parte válida de la discusión. Y sin embargo, como en otras latitudes, o en otras circunstancias políticas, por ejemplo, ciertos factores de la agenda de la diversidad sexual logra cuajar, ¿no? Da la sensación como que hay formas de avance. Por ejemplo, yo soy del caso de Argentina, el matrimonio igualitario. Ayer compartía un conversatorio con Ochi Curiel que cuestionaba esta figura, si bien ha sido algo celebrado en términos políticos, dice, pero en verdad el conflicto está en torno a la misma institución. Digo, más allá del acceso a derecho, la institución matrimonio es a la cual nosotros tenemos que encarar. Entonces, esa discusión, como la sensación de que a veces la derecha habilita ciertas agendas y la izquierda la obtura o la percibe como amenazas, sin imaginar inocentemente que la derecha las habilita porque esté pensando en transformar algo, ¿no? Pero me parecía interesante esta cuestión que vos marcabas de las resistencias a estas luchas. Si te animás a profundizar un poquito más, Alberto. Sí, en realidad hay varias cuestiones, ¿no? O concurren varias cuestiones hacia lo que la pregunta que me hacía, el comentario que me hacía.
sobre todo que incluso muchas pasan por los procesos y las atipicidades de cada una de nuestras comunidades enunciativas. El caso cubano suele ser un caso muy atípico, suele ser un caso muy atípico en muchos sentidos, ¿no? Y en comparación con, o sea, con las luchas en otras comunidades, como digamos la chilena, la misma comunidad argentina, y lo que ha sido la lucha por el matrimonio igualitario aquí en Cuba a partir del artículo 68 está cargado de muchas paradojas, ¿no? De una alianza, si se quiere, del gobierno o una permisibilidad del gobierno con relación a las iglesias fundamentalistas que en esta lucha por el artículo 68 de la nueva constitución, que es el que permitía y autorizaba el matrimonio entre las personas del mismo sexo, estas iglesias fundamentalistas aprovechando esa lucha y mostrando discursos, herramientas y estrategias de lucha que era la misma que en toda América Latina, en Brasil y todo. Estas iglesias emergieron como un actor político importante en esta lucha. Finalmente el matrimonio no igualitario no se aprobó, se pospuso y una serie de estrategias y se utilizó una serie de estrategias que no solo en posponerlo, sino en pasarlo para el código de familia. Y entonces la lucha sigue persistiendo. La relación entre, o sea, hablar de derecha e izquierda en Cuba suele ser un término, o sea, términos muy complejos que a veces no se entienden fuera del contexto cubano, ¿no? Si se supone que sea un país socialista, o sea, que propicie la igualdad, donde no haya, entre comillas, clases. O sea, se supone que lo que debe existir es una izquierda y una izquierda más radical o un pensamiento crítico dentro de esa misma izquierda que finalmente en la práctica no resulta. Ya en Cuba se sabe que hay clases sociales, incluso, o sea, que existe una clase muy pobre, que existe una intermedia y existe otra con ciertos privilegios, ¿no? Y en la cual, o sea, que la pobreza tiene color. O sea, que son los afrodescendientes los que peores condiciones viven, los menos representados en el sistema educacional y en las universidades, y los más representados en o sea, en las prisiones. Y dentro de eso, a la población, a la disidente sexual, Lo perdí. No sé si. A ver, Alberto, te dejé de escuchar. No, no lo escucho. ¿Soy yo que no lo escucho o no lo perdimos? Se le cortó la conexión. Está complicado con la conexión. Linda, te pregunto a vos, mientras recupera la conectividad, Alberto, que es un tema en Cuba. Estabas también muchas líneas de pensamiento y habilitaste muchas discusiones, pero te quedaste, y me parece que ameritaba un renglón más, Linda, esta discusión que vos estabas planteando del ideal de belleza, ¿no? Y lo estabas haciendo una intersección entre género, sexualidades y raza, ¿no? Muy interesante, cómo los cuerpos que no encajan en la norma por múltiples motivos, y fundamentalmente planteabas también desde la perspectiva de qué cuerpo para quiénes, ¿no? Digo, construir un cuerpo para quién, ¿no? Bajo qué parámetros. Bueno, muy interesante eso que estabas planteando, si te animás a seguir desarrollando un poquito más eso. Tenés el teléfono, ahí está. Mira, mami, aquí está. Ahí estamos. Bueno, sí, me parece muy importante dentro de los análisis modernos que se deben hacer desde el racismo, ¿sí? Como una estructura social de dominación que se ejerce de una manera a veces paulatina, que permea todas las culturas a nivel global, en donde se excluye de manera sistemática
los cuerpos diferentes, los cuerpos que hacen parte de otras etnias distintas a la hegemónica, a las personas blancas, pero también aquellos cuerpos que son construidos a partir de una identidad propia, del deber ser y del sentir individual de cada una, apoyándonos pues en el principio de autonomía, ejerciendo total gobernabilidad sobre nuestros cuerpos y modificándolos para que puedan estar acordes a lo que sentimos. Pero muchas veces ese sentir dista de la mujer que físicamente terminamos construyendo, de esa persona que físicamente no transmite lo que idealmente habíamos tenido en nuestras cabezas. Como dijo Lagrado en la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre, una es más auténtica en cuanto se parece a lo que ha imaginado de sí misma. Muchas veces terminamos no construyendo lo que siempre soñamos de nosotras, sino respondiendo a esos cánones estéticos estereotipados que crean las sociedades para el devenir femenino y que por tanto responde a patrones que cosifican el cuerpo de las mujeres porque son construidos por hombres para su consumo y que son cuerpos que distan de la diversidad étnica, y yo hago mucho énfasis en hablar de etnicidad y de etnia más allá de raza, porque la raza es un concepto realmente moderno que se usa a partir de una definición que divide dentro de la sociedad roles en diversas esferas en las que estamos, laborales, eróticas, pero etnias, desde su significancia etimológica, nos convierte en una nación, nos convierte en un pueblo, reivindica quiénes somos como negros, como afrodescendientes, como raizales, como palenqueros, como descendientes de una diáspora que fue traída a América esclavizada. Entonces siempre hago énfasis en el uso de la palabra étnica por eso. Y cabe mencionar entonces cómo el transitar de género de un cuerpo negro siempre va a ser atacado por el racismo, porque el racismo hace parte de nuestras estructuras sociales y se tiene tan naturalizado que se enseña y se aprende día a día. Entonces existe una hipersexualización de los cuerpos de las mujeres negras, pero también de los varones negros, justamente en función de la sexualidad, del consumo del erotismo, de la exotización sexual que es tan peligrosa para nuestros cuerpos y que muchas mujeres transgénero también respondemos a esos estereotipos que crean estigmas sobre nosotras debido a el desarrollo erótico que debemos tener en nuestra sexualidad, pero también en la conformación de nuestros cuerpos, pero que son cuerpos negros que además de estar atravesados por el racismo, también están atravesados por el heterosexismo, ¿sí? Que produce procesos de exclusión, de marginación, de segregación social, como lo son la homofobia y la transfobia, que terminan en acciones sociales que se convierten en castigos, en donde la sociedad da una reprimenda colectiva a estos cuerpos que transitan, cuerpos negros, cuerpos indígenas, cuerpos diversos, y se dan bajo un parámetro de exotización social. Entonces, aquellos cuerpos que no son de manera totalmente excluida de los grupos en donde se desenvuelven son víctimas de una exotización que nos convierte en sujetas, en sujetas que somos objeto, ¿sí? de un deseo, de la construcción de una imagen muchas veces distante de las realidades que tenemos como seres humanos. Por eso es importante crear conciencia en el trabajo colectivo de las mujeres para generar una inclusión real, que haya sororidad entre nosotras,
disminuir los niveles de violencia que existen entre nosotras, que esa también es otra gran discusión que existe desde los feminismos blancos con los feminismos negros, decoloniales, chicanos, que nacen a partir justamente de las diferencias que nos atraviesan como mujeres y que tenemos ciertas prioridades y existen grandes discusiones si una mujer negra es víctima principalmente del racismo o de la misoginia. Y pues de manera evidente quienes habitamos cuerpos negros sabemos que lo primero que nos afecta es el racismo, que la gente lo primero que se fija es en el color y luego en el género. Entonces, en función de esa realidad que nosotras vivimos y que legítimamente posicionamos en todos los círculos en donde nos movilizamos socialmente, podemos de manera legítima decir que el racismo afecta de manera prioritaria a las mujeres negras antes que la misoginia y el heterosexismo y el machismo, porque es lo visible, es lo que salta ante los sentidos, y los seres humanos en esta tercera dimensión somos muy dados a visualizar, a escuchar, a oler, y eso es lo primero que tenemos. Deben generarse acciones antirracistas, pero estas acciones deben ser colectivas, porque otra barrera que tenemos como mujeres transexuales, negras, diversas, es la constante exclusión de las movilizaciones sociales de las mujeres y género, porque algunos de los feminismos se posesionan a partir de una percepción biologicista del ser mujer, en donde limita a las mujeres a poseer órganos genitales femeninos, y que el género, como bien se ha dictaminado, va más allá del sexo, ¿sí? Y que no puede haber una correlación que limita esa relación entre sexo y género, porque entonces caemos en la misma trampa del patriarcado, que es crear unas claras divisiones para poder debilitar los movimientos de las personas que exigimos la garantía de nuestros derechos. Creo que eso es muy importante de visibilizar, cómo en la actualidad estamos siendo objeto de discriminación por parte de algunos feminismos que excluyen a las mujeres trans de todos sus procesos, aludiendo a unas situaciones que realmente están fuera de contexto, acusándonos de unos privilegios que muchas veces no hemos tenido, pero que podíamos llegar a un consenso en función de que somos, vivimos y habitamos cuerpos femeninos que nosotras hemos construido a partir de nuestra identidad. Entonces, estas luchas basadas en la construcción del género se ven agravadas debido a las conductas racistas que tienen muchas de nuestras compañeras de lucha, que deberían hacernos parte de su proceso y no de excluirnos, porque justamente si damos una mirada interseccional a las múltiples categorías, situaciones y condiciones que nos atraviesan como mujeres, podemos crear estrategias de exigibilidad de derechos más contundentes para poder solicitar a los gobiernos que cumplan con sus funciones garantistas, para poder responder a nuestras necesidades y a nuestras demandas de una manera efectiva, y esa efectividad está dada en función de que las respuestas institucionales deben estar dadas teniendo en cuenta esas múltiples diferencias que nos hacen diversas como mujeres, porque una sujeta puede ser mujer, transgénero, lesbiana, negra, vivir con una enfermedad crónica, tener alguna discapacidad, ser mujer cabeza de familia, en el contexto colombiano víctima del conflicto armado interno que lleva tantos años afectándonos, y esto podría para poder las respuestas de las instituciones públicas para satisfacer nuestras demandas sean realmente incluyentes y que respondan a nuestras realidades de vida, para poder ir deconstruyendo esas prácticas burocráticas
que de manera histórica y colonial se han venido enraizando en las instituciones administradoras de justicia, en las instituciones administradoras de gobierno, que excluye, invisibiliza, como nos mencionaba nuestro compañero Alberto, esos cuerpos diversos que no somos minorías, sino que somos poblaciones minorizadas justamente por las hegemonías políticas y por las élites globales, para poder no dar respuesta a nuestras necesidades, en donde la democracia realmente se convierte en una demagogia de las mayorías, atropellando los intereses de quienes somos vistas como menos. Pero si hacemos censos realmente incluyentes, podemos dar cuenta de que el número de negros, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, pueblos indígenas, somos incluso más, y en el contexto latinoamericano es muy relevante. Gracias Linda. Alberto, ahí estás detrás de la señal, en busca de la señal perdida, ¿no? Está complicada la conectividad en Alberto. Te habías quedado describiendo la coyuntura tan particular en lo político, en el espectro político ideológico, en el caso cubano, y también te incentivaba a trasladarlo a otras latitudes, pero bueno, seguí desarrollando, anda por donde habías quedado. Sí, y entonces con relación a Cuba ocurren esos tipos de atipicidades que son muy difíciles de entender para personas que estén, o que vivan en otro contexto. De posicionamientos, los posicionamientos son diversos, ya tanto políticos, ideológicos, incluso académicos, y han estado atravesados, sobre todo en los últimos tiempos, por una serie de deslizamientos. Yo creo que estas dinámicas o estos deslizamientos, por ejemplo, en el plano del saber, ha venido marcado por un pensamiento social muy obsoleto, ¿no? O sea, cargado de muchos desfasajes a la hora de pensar toda una serie de procesos sociales. O sea, por ejemplo, los estudios decoloniales, los estudios subalternos, los estudios incluso latinoamericanos, desde un posicionamiento denunciado por y desde América Latina, el acto de hablar nosotros mismos como latinoamericanos, como caribeños, aquí en Cuba, la Academia Cubana y el pensamiento intelectual cubano le ha hecho mucho rechazo, o sea, teme mucho a esos tipos de emplazamientos metodológicos, teóricos que son hechos desde posiciones de saber de la misma izquierda, ¿no? Y también pasa a la hora de analizar determinadas problemáticas como las que tienen que ver con la raza, que hay temas que se consideran que hay que tratarlo con cierto cuidado y demás. Y eso es la academia cubana, ¿no? Y su estatus teórico o metodológico y las reticencias con que demuestra hacia ciertos temas y hacia ciertas teorías. Pero en el caso del activismo, tanto del activismo antirracista cubano, del activismo LGBTI, viene produciendo un saber, viene produciendo, apropiándose incluso de teorías como los estudios de coloniales y demás. Y eso es sumamente interesante. Yo creo que es único del caso de Cuba. La manera en que de Cuba no, pero muy particular, en el caso de Cuba, la manera en que el activismo y el saber del activismo cubano, ya sea el antirracista o el que establece relaciones de cruces, de interseccionalidad con la cuestión de la identidad sexual, de la disidencia sexual, viene produciendo toda una serie de textos, de artículos que no pasan por la academia y que a muchos de ellos son difíciles de recepcionar por esa misma academia en Cuba. Por eso
es tan importante reconocer en el plano del saber, de la apropiación creativa de determinadas teorías que puedan desmontar y deconstruir ya no solamente esos relatos y esas grandes narrativas que ha hecho la historia oficial donde hemos estado excluidos, sino toda una serie de prácticas como el spoken word, como la escritura hip hop y otras y tantas otras que se generan dentro del imaginario simbólico y cultural afrodescendiente. Nosotros somos portadores de ello. Nosotros, no digo nosotros o nosotres, digo el activismo, tanto, sobre todo afrodescendiente y todo aquel que tiene que ver con la disidencia sexual afrodescendiente. O sea, hemos producido textos. Me comentabas, soy, hablo me pienso y hablo como un negro y homosexual, ¿no? Pero no solamente es eso, hay libros, hay textos, no sé, sobre la mujer negra, la compilación estas que han hecho Daisy Rubiera, Inés María Matías, todas afrocubanas, los mismos trabajos de Norma Guillal con respecto a la mujer negra y lesbiana, los mismos textos que produce continuamente desde su activismo como bloguera negra cubana tenía que ser. Entonces son y resultan claves de estas otras miradas y de estas otras apropiaciones teóricas que no están pasando ni van a pasar por la academia cubana, que malamente se quedó en el postestructuralismo y en los debates aquellos de los 80 sobre la posmodernidad, que es un término que resulta, incluso si se quiere, que hay que desmontar. Los términos son claves, las etiquetas son claves, porque es la manera en que se nos lee, se nos piensa y se nos clasifica. Por eso yo nunca peco de ingenuo ni de cauto frente a estas herramientas y estas teorías. Me gusta, si se quiere, volverlo a repensar y llevarla y vivir con ella. O sea, cuando por las noches, salgo los espacios de ligue gay a la nocturnidad y todas esas cosas, llevo esa teoría y la llevo y la pongo en práctica, o sea, para analizar determinados fenómenos y desplazamientos que se están dando, que me aclaran muchas cosas que están ocurriendo en un plano quizás macro, y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia y las reacciones psicosociales que pueden existir de la población LGBTI trans frente a la manera de vivir esta situación, unido a una serie de medidas económicas que ha traído esta en Cuba, ¿no? O sea, de qué manera las mujeres trans que me encuentro por la noche con las cuales converso, que son negras, están posicionándose en determinadas estrategias para en tiempo de pandemia sobrevivir. Entonces eso no pasa por la academia cubana ni por el pensamiento por eso sabes instituido de la academia, sino que pasa por otro tipo de mirada. Gracias, Alberto. Bueno, nos siguen llegando los saludos desde España, desde Venezuela. Una pregunta que al mismo momento que era para Linda, al mismo momento que hacían la pregunta, Linda empezaba a contestar la pregunta. Había como una conexión, daba la situación. ¿Cómo dialoga el colectivo de mujeres trans con el resto de las mujeres que participan de algún tipo de activismo antirracista, feminista, hegemónica? Es lo que decías hacia el final de tu intervención. Linda, también dejaste ahí varias cosas flotando, pero se nos está yendo el tiempo y los quiero invitar Linda, te quiero invitar a hacer alguna brevísima conclusión, algunas palabras, si quieren, por lo menos para darle un cierre a lo que fue este espacio y esta discusión. Bueno, Linda empieza, ¿no? Sí, la invito a Linda. Hola. Bueno, sí, ya la respuesta estaba dada en la intervención a la pregunta que nos habían realizado. Me parece muy importante que el cierre de esta intervención se ha dado justamente a partir de ese cuestionamiento que nos hace la persona que participa como audiencia, y es
la interacción, la generación de alianza, el ejercicio de corresponsabilidad entre las mujeres, más allá de las múltiples diferencias que nos hagan diversas, que en vez de dividirnos deberían crear formas de articulación colectiva, porque juntas somos más, y si somos más, la lucha va a ser más fuerte. Me parece que tenemos como retos crear esas alianzas con otros sectores sociales o poblacionales, disminuir los roces que hay en función de esas visiones biologicistas a partir del sexo, que simplemente está dado como un ejercicio de poder y que también se debe comprender esas formas de opresión y subordinación que existen entre las mujeres, que deben visibilizarse porque nos afectan de manera grave a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, en función de nuestra pertenencia étnica, porque nuestras demandas y nuestras realidades de vida son distintas a las otras. Entonces hay que crear un diálogo entre los grupos para poder disminuir esas viejas rencillas y esas perspectivas de vida que cada quien tiene desde el punto en donde se encuentra, aplicar el enfoque diferencial desde una perspectiva interseccional, generar acciones antirracistas y de pedagogía que permita enseñar a las personas que están en nuestro entorno que debe generarse un cambio estructural y grande sobre las percepciones que tenemos acerca de las demás personas, en donde debemos alejar el cuerpo de las mujeres y más el cuerpo de las mujeres racializadas de esa visión que cosifica, que exotiza y que capitaliza el cuerpo de las mujeres para poder vernos como seres humanos y aplicar realmente el principio de la igualdad bajo la equidad, porque la igualdad es un principio jurídico que debe aplicarse a las normas que están dadas para garantizar nuestros derechos, pero que esa igualdad debe estar en función del reconocimiento de las diferencias para poder lograr la equidad, porque si no, la igualdad en sí misma no es un principio que va a aplicar en beneficio de cada una de nosotras. Continuar fortaleciendo la capacidad de agenciamiento de las mujeres para poder responder a las necesidades que tenemos, que es parte de la experiencia organizativa que tenemos en Orígenes, que es poder tratar de dar respuesta a nuestras necesidades cuando estamos siendo vulneradas en nuestros derechos, para poder fortalecernos y ayudarnos entre nosotras. Yo creo que es importante visibilizar que las vidas trans negras son importantes, que deben ser visibilizadas, que no podemos seguir siendo excluidas de los entornos sociales, y algo muy importante, que debemos dejar de idealizar nuestros grupos étnicos, porque en función de esto también se están cometiendo algunas situaciones de exclusión dentro de nuestros pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros en el contexto colombiano. Por eso nombro a todos estos grupos, también en los grupos originarios o indígenas que habitan en Colombia, en donde los invito a decolonizar sus mentes, a cambiar esas prácticas culturales que generan estructuras sociales dentro de sus grupos humanos, para poder apartarnos de esas prácticas discriminadoras y poder permitir que en realidad podamos superar tradiciones que van en contra de nuestra libertad, como son la homofobia, la misoginia, el machismo, el heterosexismo, la capitalización de los seres humanos, la deshumanización, ya que estas han sido conductas aprendidas del colono, aprendidas de quien vino aquí a robar, matar y destruir en función de una perspectiva ideológica religiosa, porque en función de la religión que imperaba en ese momento y que muchas veces sigue imperando, y que en nuestros tiempos, como lo decía Alberto, se convierte en una herramienta de adoctrinamiento muy fuerte para poder
manejar las masas, entendiendo que el movimiento, que la colonia se basa justamente en una empresa religiosa que usa la evangelización como una estrategia de poder capturar el cuerpo del otro, de poder arrebatar las pertenencias del otro a través de la deshumanización, de cada uno de los grupos que se habían subordinado, tanto las personas que fueron capturadas y traídas esclavizadas hasta América, como los pueblos que se encontraron aquí, porque era en sí una estrategia capitalista de generación de recursos sin ningún tipo de inversión, y que justamente los cuerpos de las personas negras siguen bajo la esclavitud y el yugo del empobrecimiento, de la falta de igualdad de oportunidades, de la desigualdad social en la que vivimos, en donde aparentemente en el caso colombiano apenas hace 170 años se da abolición a través de las diversas leyes de manumisión, que tuvimos 3 aquí muy importantes: la de libertad de vientre, la de libertad de las personas esclavizadas, y la que tenía que reiterar que habían sido esclavizados, porque suele suceder en el contexto de las instituciones públicas que toca seguir normando sobre lo ya normado para poder hacer efectiva la implementación de las leyes. Fuimos liberados de las plantaciones, de las minas, de los cultivos, pero seguimos esclavizadas a las malas condiciones de vida, al no acceso y disfrute de nuestros derechos, a la no igualdad, porque justamente pasa la responsabilidad del esclavista, del amo, de la manutención del esclavo hacia sí mismo, y eso se permea desde las estructuras coloniales hasta el momento, porque el gobierno sigue implementando desde una perspectiva colonial todo lo que es referente a la administración de justicia en estos países que fueron colonizados, y esa es otra invitación a decolonizar también las formas de gobernar en cada uno de nuestros pueblos, para que sea realmente acciones contundentes, interseccionales, que tengan en cuenta las realidades de vida de las personas para las cuales gobiernan. Debemos entender Linda, que... Sí. Linda, te agradezco, se nos va. Te agradezco profundamente la intervención. Alberto, unos últimos minutos para darle también un cierre, una excusa para dejar algunas ideas y preguntas flotando para lo que sigue. Estás con el micrófono apagado, Alberto. ¿Seguís con el micrófono apagado? Sí, ¿me escuchas? Ahí está, te escuchamos, perfecto. Sí, la conexión está un poco mala acá y eso, ¿no? He tenido que hacer todo un itinerario y una serie de desplazamientos. Bueno, vuelvo al texto inicial. Yo creo que hablamos que hay que ejercer una visión descolonizadora de nuestra historia, de la manera en que se ha escrito, pero y una lectura en reversa, pero a partir del cuerpo y la disidencia sexual afrodescendiente, ¿no? Empezaba con el texto de Manzano, que es la biografía de un esclavo poeta, escrita en 1840 y pico, justo en el momento en que se inicia la modernidad cubana y los discursos sobre la modernidad y la modernización en Cuba, y se empieza a gestar la nación, los discursos de la nación y los discursos estos que tienen que ver con la ilustración y el iluminismo blanco en Cuba. Y es curioso la manera en que el cuerpo, si se quiere, del deseo otro de Manzano, en su biografía está interpelando y deconstruyendo todo eso y haciendo una crítica a esa modernidad y que se está gestando desde el espacio marginal, desde el espacio
de su condición como esclavo. Y eso, yo creo que esa lectura es la que debemos realizar como un modo. Si la colonialidad no es nada más que la crítica a esos discursos de la modernidad, bueno, ahí está en la biografía de Manzano, desde el lugar de la inyección de ese cuerpo que es violado, de ese cuerpo negro, del esclavo negro que es violado en ocasiones por los amos y que responde desde el silencio. También hay que volver a Fanon. Ahí, a pesar de los méritos, de la estatura de Fanon, ver como Fanon la lectura del cuerpo de la disidencia sexual afrodescendiente que Fanon hizo, y en qué manera su visión, su mirada todavía sigue permeando determinadas actitudes implícitas o explícitas dentro de nuestras propias comunidades enunciativas afrodescendientes con relación a la disidencia sexual. Y hay que hacer todos esos desmontajes, amén de lograr en el plano del activismo articulaciones, alianzas, tanto hacia el interior de nuestras comunidades LGBTI afrodescendientes como hacia el interior. Yo creo que hay toda una serie de miradas y hay que deconstruir, y hay toda una serie de interpretaciones que hay que desmontar, y sobre todo hay que desmontar ese silencio. Cuando uno aborda el tema de los negros, de la condición trans de la población, de muchos activistas negros, de la condición gay, de la condición bisexual, de la condición homosexual, uno siente sobre que muchas activistas y lideresas responden desde el silencio, y demasiado silencio hace ruido, demasiado silencio, insisto, hace ruido y te da determinadas, a leer entre líneas, desde el silencio, como en la biografía de Manzano, determinadas resistencias y determinadas a aceptar determinadas esas otras miradas. Entonces creo que hay que trabajar en ese sentido, es construir nuevas narrativas desde el cuerpo homosexual, trans, negro, y sobre todo en este tipo de miradas, Linda, los peores son en la comunidad LGBTI afrodescendiente, los peores que las pasan es el cuerpo del hombre, de disidente sexual. Hombre, acuérdate que en el imaginario machista siempre, la relación lésbica, hay como una especie de mito, de cultura, muy peyorativa, pero el gay es diferente. O sea, el gay es un término, yo discuto todos los términos, ¿no? O sea, lo pájaro, lo maricón gay, negro, es diferente frente a todas esas cuestiones, no, o sea, yo no he visto una mujer que tenga como fantasía sexual ver a dos maricones, dos pájaros templando. O sea, ¿qué te está diciendo eso, no? ¿Qué te está diciendo? O sea, hay que desconstruir muchas visiones, muchas percepciones, independientemente en que trabajemos en alianza y construyamos alianzas no solamente nacionales, sino trans, con sujetos trans en todos los sentidos geográficos, postnacionales, ¿no? Y ya, por ahí va la cosa, creo. Bueno, Linda, Alberto, Linda, muchísimas gracias, un montón de preguntas, imposible agotar nada de este tema, apenas empezamos a preguntarnos algo, pero la verdad, muy agradecido, un encuentro de lujo, siguieron los saludos, así que bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron. El material queda subido en las redes de ARAC, en arac.afrodescendientes, tanto en Facebook como en YouTube, y nosotros nos vemos en la próxima conexión. Así que muchísimas gracias a los dos, y particularmente a Alberto por el esfuerzo de buscar la conexión, pero era importante tener tu voz. Muchas gracias. Cimarronaje, eso es cimarronaje.
cimarronaje, tal cual. Abrazo grande, fuerza a los dos. Gracias. Un saludo muy especial a Alberto, un abrazo en esa Cuba libre y linda. Seguimos guapeando, guapo y fajado. Seguimos pajareando. Sí.